Y ahora contamos con el futuro autor de los microrrelatos que serán publicados en un medio digital que se les anunciará, Yuri Enrique Rodríguez Lorenzo. Bueno, muchísimas gracias, compañeros, compañeras. Me gustan los compañeros. Bien, ¿verdad que bien sí? dicho. Bueno, pues muy buenos días, dominicanas, dominicanos, amigos, amigas, a todos los que nos escuchan a través de la radio, de la televisión, del streaming por internet, a el Dream Team de la radio dominicana, el programa más influyente de los fines de semana y, como dice Susi Aquino Gotró, y cuidado, donde se marcan las pautas de los temas que se estarán hablando desde el inicio de la semana. Bueno, hoy, en un sábado lluvioso, yo quisiera compartir con ustedes una serie de pensamientos, básicamente, que he tenido, de conectar algunos puntos que me parecen muy interesantes que nosotros debemos de tener claro, ¿no? De tomar en cuenta. Miren, hay una generación que es la generación a la que yo pertenezco, que es millennial y un poquito antes de los millennial, es decir, yo diría que es desde los 80, a partir de los 80, que nació, ¿no? Y que fue creciendo y que fue tomando conciencia de su vida y de su país justamente al momento en el que el PLD entró en su primer gobierno en el año 1996. Esa generación es una generación muy reacia y sobre todo, diría yo, muy distante de los partidos políticos y a veces hasta de la política. Y mucho más reacia y distante es la generación ya de los millennials que se empieza a gestar a partir del año 94-95. ¿Y por qué yo quiero decir esto? Bueno, porque esas dos generaciones, o más bien ese espacio desde el 85 hacia acá, todos los que nacieron desde esa fecha son hijos del PLD. ¿Y a qué yo me refiero con que son hijos del PLD? Bueno, con que han crecido, han desarrollado su vida viendo los gobiernos del PLD en una inmensa mayoría del tiempo que han tenido de vida, ¿no? Pero miren qué ocurre. Esa población entiende que todo lo positivo o negativo que ha ocurrido en este país es responsabilidad del PLD. Y cuando usted ve una pared blanca con un punto negro, la gente, usted le pregunta, usted dice, ¿qué usted ve ahí? La gente le va a decir un punto negro, pero la verdad es que la mayoría es una pared blanca, ¿no? Quiero decir que regularmente se resalta lo negativo por encima de lo positivo. Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, porque cuando usted nace en un piso de tierra y usted pasa a un piso de cerámica o un piso de mármol, o inclusive a un piso de cemento, usted puede notar la diferencia. Porque en un día lluvioso como hoy, que muy probablemente su casa se inunde, con el piso de tierra, a usted le va a causar un enorme lodazal. Pero con el otro piso, las consecuencias serán menores. Es decir, usted entiende la transformación que ocurre cuando tú pasas de un piso de tierra a un piso de cerámica, mármol o cemento. Pero cuando tú naces en un piso de cerámica o mármol, o de losa, como de loseta, como sabemos decir bien los dominicanos, cuando tú naces en un tipo de piso así, tú no valoras lo que había anteriormente, porque tú no conoces lo que había anteriormente. ¿Y qué yo quiero decir con esto? Esta generación, que somos hijos del PLD, no valoramos el trabajo que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana, tratando de mantener mi comentario con la mayor objetividad posible, porque nosotros no conocimos la realidad de este país antes del 1996 y lo que ocurría en este país antes de 1996. El Consejo Nacional de la Reforma de Apoyo del Estado comenzó a partir de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Y la gente puede decir, bueno, ¿en qué se proyecta eso en mi día a día? ¿Con qué se come eso, Yuri? Eso se come con que hasta el año 2012, hasta el año 2011, nosotros teníamos simplemente mil y pico de suplidores del Estado, y a partir de que el presidente Danilo Medina promulgó la ley de contrataciones públicas, ya tenemos más de 10.000 suplidores a nivel nacional. Ustedes pueden creer que eso es una cifra muy ínfima, pero es todo lo contrario. Inclusive debemos recordar aquí que cuando el presidente Medina llegó al Palacio Nacional, los primeros que ganaron licitaciones fueron miembros de la oposición.
Y se nos quejaban. Y se quejaban. Compañeros se regaban. ¿Cómo es posible que la oposición ¿Tú gane y vaya a una escuela? ¿Tú recuerdas eso? Pero no decían de todo. Guaracuya. Por la transparencia. Claro, por temas de transparencia con la que se ha aumentado. Pero pasando de esa generación que es hija del PLD, pasemos ahora a la generación que es nieta del PLD. Que es la generación ahora que está en la escuela. ¿Por qué yo me refiero a esta generación como nieta del PLD? Bueno, si usted ve a esta generación en las calles, cuando pasan, por ejemplo, candidatos a regidurías, a alcaldías, a diputaciones, o inclusive el candidato a la presidencia del PLD, usted se da cuenta de que esos niños de las escuelas y esas niñas festejan cuando los ven. Porque su realidad ya sí es palpable, de que son niños que tienen su comida, su merienda y su desayuno garantizado en la escuela. Y que lo que ahorran sus madres, la mayoría de las veces solteras, al año, es alrededor de 100,000 o 120,000 pesos. Y usted puede decir, el que vive en la capital, o en Santiago, o en San Francisco de Macorís, en las grandes provincias, 100,000 pesos por eso no es nada. Bueno, pero para una persona que gana al mes el sueldo mínimo, 11,000 pesos, 100,000 pesos, es prácticamente lo que gana al año. Y se está ahorrando literalmente su sueldo. Porque puede salir a la calle ahora a buscar trabajo mientras sus hijos y sus hijas están en la escuela desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y yo no estoy haciendo aquí un comentario demagógico a favor de una gestión de gobierno. Porque yo sé que eso genera muchísimas críticas. Y yo creo que he sabido asumir con responsabilidad posiciones. Hablábamos antes del tema aquí de la causa medioambiental y yo decía que no se ha asumido con responsabilidad. Pero sí hay temas que se han asumido con mucha responsabilidad. Pero lo que no se ha asumido con responsabilidad son muchos temas que la oposición ha querido traer como bandera, y lo que ha hecho es que ha quemado esas banderas y ha quemado esos puentes. Aquí vimos, y hago una pequeña transición de lo que conversaba previo con ustedes, amigos y amigas. Aquí vimos cómo el candidato de la oposición hizo una propuesta en términos turísticos, pero fue esa misma oposición la que se negó a aprobar el préstamo del BID para seguir desarrollando la zona colonial. Esa misma oposición. Irresponsablemente, sin decir por qué. Sin decir por qué, simplemente porque se le vino en gana. No, porque era el PLD. Esa misma oposición que está promoviendo ahora de que un plan de turismo que comienza con continuar lo que hay, porque ellos saben que lo que hay está muy bien, con continuar lo que hay, fue esa misma oposición que se negó tajantemente, sin ningún tipo de razonamiento ni argumentos dentro de ese parlamento, dentro de ese congreso, simplemente por un tema de politiquería. Pero es esa misma oposición que viene aquí a este tipo de cabina a querer jactarse de impolutos, pero que la candidata senadora del Distrito Nacional, que parecería ser la más bendecida, tiene la ciudad llena de vallas en contra de la ley. Vaya, cuánta transparencia y cuánta honestidad. Pero es esa misma también la candidata a alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, que ha rehusado participar en todos los debates que se han llevado a cabo hasta la actualidad con los otros candidatos a alcalde. No fue el de la Junta de Vecinos, no fue el Listín Diario. No está yendo a ninguno de los debates. ¿Por qué será? ¿No tiene la preparación necesaria para asumir la rienda del Distrito Nacional? Es la candidata a senadora, la más transparente, la que demuestra con esas vallas que no es verdad su discurso, porque se contradice con sus hechos. O es también la indiferencia de los congresistas del PRM que se niegan a poner los fines colectivos por encima de sus fines personales cuando no aprueban un préstamo para seguir desarrollando la zona colonial, patrimonio cultural de la humanidad. Mira, JM, ojalá y nosotros aprendamos en la vida y en la política que la indiferencia es la peor discapacidad que puede tener un ser humano.